Dicen que tu casa es tu santuario, el único lugar donde estás a salvo del caos del mundo exterior. Pero nadie te advierte qué hacer cuando el peligro no entra a la fuerza desde afuera, sino que lleva años esperando pacientemente dentro. Siempre he sido una persona racional. No creo en fantasmas. No salto cuando el piso cruje. Y no me asustan las películas de terror. Pero lo que encontré el martes pasado en el Parque Lincoln ha destrozado esa lógica para siempre. Eran alrededor de las 6 de la tarde. El sol ya estaba bajando, tiñendo el cielo de un tono violáceo y grisáceo. Yo estaba paseando a mi perro Buster por el sendero menos transitado, cerca de los viejos robles. Buster se detuvo a olfatear un montón de hojas húmedas y, al tirar de la correa, vi algo brillar entre el barro. Era una llave. No una llave moderna, plateada y ligera, como las que te dan en la ferretería. Esta era antigua, de hierro pesado, con la cabeza ornamentada y manchas de óxido que parecían costras secas. Tenía atada una etiqueta de papel amarillento, protegida por un plástico sucio y agrietado. Me agaché y la limpié con el pulgar. La tinta estaba corrida por la humedad, pero pude distinguir 3 números escritos con una caligrafía temblorosa y angulosa. An 4 menos 0 menos 2. Sentí un escalofrío inmediato, no por el frío de octubre, sino por la coincidencia. Yo vivo en el apartamento 402 del edificio Los Álamos, a solo 3 cuadras de allí. Qué extraño, murmuré. Guardé la llave en mi bolsillo, sintiendo su peso golpear contra mi muslo con cada paso de regreso a casa. Mi mente racional intentó calmarme. Probablemente un inquilino anterior la perdió hace décadas. Quizás el edificio nunca cambió las cerraduras maestras. Cuando llegué a mi puerta, la curiosidad me ganó. Saqué mis llaves habituales, pero me detuve. Saqué la llave oxidada. Mi mano temblaba ligeramente. La introduje en la cerradura. Entró con una suavidad antinatural, como si el mecanismo hubiera sido aceitado esa misma mañana. Giré en clic. La puerta se abrió. Solté una risa nerviosa. Increíble. La seguridad de este edificio es un chiste, pensé. Entré y cerré la puerta tras de mí. Buster, que normalmente corre hacia su plato de comida, se quedó clavado en el umbral, gimiendo, con los pelos del lomo erizados. Vamos, chico, entra, dije. Pero él se negó. Tuve que arrastrarlo hacia adentro. El apartamento estaba en silencio, un silencio denso, pesado, como si el aire se hubiera estancado. Encendí la luz del pasillo, pero la bombilla parpadeó y emitió un zumbido eléctrico que nunca antes había notado. Fue entonces cuando lo vi. Mi pasillo es, o era, una línea recta en puerta de entrada, baño a la izquierda, mi dormitorio al fondo. Eso es todo. Pero mientras caminaba hacia la cocina para dejar las llaves, noté por el rabillo del ojo una distorsión en la pared derecha, justo entre el baño y el dormitorio, donde siempre había colgado un espejo de cuerpo entero. Ahora había una puerta de madera oscura, vieja, idéntica, al estilo de la llave que tenía en el bolsillo. El corazón me latía en la garganta. Me acerqué, sintiendo que las piernas me fallaban. No había polvo en el suelo frente a esa puerta. Estaba limpio, como si alguien la usara a diario. Toqué la madera. Estaba helada. Esto es un sueño, me dije. Te golpeaste la cabeza en el parque. Pero el tacto frío del hierro de la llave en mi mano era innegablemente real. La llave que había encontrado no era para mi puerta principal, era para esta puerta. Con un movimiento lento, casi hipnótico, metí la llave en esa nueva cerradura. Giró sin hacer un solo ruido. Empujé la hoja de madera y ésta se abrió hacia una oscuridad absoluta. El olor me golpeó primero. No olía a cerrado ni a humedad antigua. Olía a amoníaco, a comida rancia y a algo metálico, como monedas viejas o sangre seca. Tanteé la pared buscando un interruptor, pero no había ninguno. Saqué mi teléfono y encendí la linterna. El haz de luz iluminó una habitación estrecha, un espacio que arquitectónicamente no debería existir en mi edificio. Las paredes estaban forradas con cartones de huevo, probablemente para insonorizar. En el centro,
Había una silla de madera solitaria, orientada hacia la pared, que colindaba con mi dormitorio. Me acerqué a la pared, sintiendo náuseas. Había un pequeño agujero perforado en el yeso, no más grande que una moneda de 10 centavos. Al acercar el ojo, el terror me paralizó. Podía ver mi propia cama. El ángulo era perfecto. Desde esa silla, quienquiera que estuviese allí sentado, podía verme dormir, vestirme, vivir. Pero lo peor no fue el agujero. Lo peor fue lo que vi en una pequeña mesa auxiliar, junto a la silla. Había una libreta. La abrí con dedos entumecidos. Eran registros. 12 de octubre llegó a las 6:15 p.m. Trae pizza. Parece cansado. 14 de octubre habló por teléfono 2 horas. Mencionó un viaje a Hoyoy. Encontró la llave. La prueba ha comenzado. El aire se me congeló en los pulmones. La prueba ha comenzado. La última entrada estaba escrita con tinta fresca, todavía brillante, bajo la luz de mi linterna. En ese instante, escuché un sonido detrás de mí. No venía del pasillo de mi apartamento. Venía de la esquina más oscura de esa habitación extra. Detrás de la puerta abierta, donde la luz de mi teléfono no había llegado. Era el sonido de una respiración lenta, húmeda, rasposa. No me di la vuelta. No quise ver quién o qué había estado compartiendo mi casa, viviendo en los espacios negativos de mi realidad. Salí corriendo. Tropecé en el pasillo, arrastré a Buster y salí disparado del apartamento sin mirar atrás, dejando la puerta abierta de par en par. No debiste mudarte. Ahora tendremos que empezar la remodelación de nuevo. La poleo de la acera. Existen objetos que no son abandonados por accidente, sino colocados como trampas para aquel que aún conserva la curiosidad. Recoger esa cámara fue el primer paso hacia un lugar del que mi reflejo ya no puede escapar. Sucedió el jueves pasado, en esa hora muerta entre la medianoche y la madrugada, donde la ciudad parece contener el aliento. Me encontraba esperando el último autobús en la parada de la calle 42. Un lugar donde las luces de vapor de sodio proyectan sombras alargadas y amarillentas que te hacen sentir como si estuvieras dentro de una fotografía vieja. El aire era inusualmente frío para esa época del año. Un frío húmedo que se filtraba por las costuras de mi chaqueta y me obligaba a mantener las manos hundidas en los bolsillos. Fue entonces cuando la vi. Sobre el banco de madera, justo en el centro, había una funda de cuero marrón, gastada por el tiempo y cubierta por una fina capa de polvo. Al abrirla, mis dedos tropezaron con el cuerpo robusto y plástico de una Polaroid Sun 600. Era una pieza clásica, un bloque negro que conservaba ese olor nostálgico a ozono y a electrónica antigua. Me sorprendió ver que la palanca del cartucho indicaba que aún quedaban 3 exposiciones. En ese momento, la soledad y el aburrimiento de la espera vencieron a mi sentido de la propiedad. Decidí probarla. Quería saber si, después de décadas de olvido, aquel mecanismo aún era capaz de capturar un instante. Me coloqué frente al cristal de la marquesina de la parada, que en la oscuridad funcionaba como un espejo negro y borroso. Apunté la lente hacia mi propio rostro, encuadrando mi figura solitaria contra el fondo de la calle desierta. El flash estalló con una intensidad cegadora, un relámpago blanco que dejó manchas azules flotando en mi visión. La cámara emitió su característico zumbido mecánico, un siseo eléctrico que culminó con el clac seco de la ranura, expulsando el cuadrado de cartón. Agité la foto por instinto, observando cómo la negrura del centro empezaba a ceder ante los químicos. El revelado de una Polaroid tiene algo de ritual fantasmagórico. Ver cómo los colores emergen del vacío es como observar una aparición. Primero apareció el contorno de mi chaqueta, luego la luz de la farola detrás de mí, y finalmente mi rostro, pálido y sobreexpuesto por el flash. Pero algo no encajaba. En la fotografía, justo detrás de mi hombro derecho, se veía una figura que no debería estar allí. Era una silueta extremadamente delgada, tan alta
que su cabeza casi rozaba el borde superior del encuadre. Su piel tenía el color de la cera vieja, un blanco enfermizo que contrastaba con la oscuridad del fondo. No tenía cabello, y sus extremidades eran desproporcionadamente largas, con dedos que terminaban en puntas afiladas que parecían rozar la tela de mi espalda. Su rostro era una mancha lisa, carente de rasgos, a excepción de dos cuencas profundas y oscuras que parecían absorber la poca luz de la imagen. Un escalofrío me recorrió la columna, una vibración gélida que me hizo girar la cabeza con tal violencia que casi pierdo el equilibrio. La calle estaba vacía, no había nadie detrás de mí, solo el pavimento húmedo y el eco lejano de un transformador eléctrico. El viento sopló con un siseo bajo, arrastrando algunas hojas secas que sonaron como garras, rascando el asfalto. Me convencí de que era una falla del cartucho caducado, una mancha química caprichosa que mi mente paranoica había interpretado como una forma humana. Sin embargo, la inquietud ya se había instalado en mi pecho. Para demostrarme que estaba a salvo, tomé una segunda foto. Pero esta vez no me enfoqué a mí. Apunté hacia el callejón oscuro que se abría al otro lado de la calle. El flash volvió a rasgar la noche y la cámara escupió la segunda imagen. A medida que ésta se revelaba bajo la luz mortecina de la parada, mi respiración comenzó a acelerarse. En la foto, el callejón estaba perfectamente retratado, pero en medio de la penumbra. La misma figura pálida estaba ahora de pie, mucho más cerca. En esta ocasión, la criatura estaba inclinada hacia adelante, con el cuerpo torcido en un ángulo antinatural, como si estuviera acechando. Lo más aterrador fue notar un detalle que me hizo soltar la cámara sobre el banco en la foto. La figura sostenía en su mano larga y amarillenta la primera fotografía que yo me había tomado, la misma que yo tenía ahora mismo en mis dedos temblorosos. El pánico se transformó en una náusea física. Tiré las fotos y la cámara al suelo y empecé a correr. No esperé al autobús. Mis pulmones ardían con cada bocanada de aire frío, mientras mis pasos resonaban en la soledad de las calles. Sentía que el espacio entre las farolas se volvía más denso, como si la oscuridad se estuviera estirando para alcanzarme. No me atreví a mirar atrás, temiendo que, si lo hacía, mis ojos verían lo que la lente de la cámara ya había confirmado. Al llegar a mi edificio, subí las escaleras de 3 en 3 y cerré la puerta de mi departamento con todos los cerrojos posibles. Me apoyé contra la madera, escuchando el latido desbocado de mi corazón y el silencio sepulcral de mi hogar. A mí estaba a salvo. Me convencí de que aquello había sido una alucinación colectiva de mis sentidos, un truco de luces y sombras alimentado por la fatiga. Fui al baño para echarme agua fría en la cara. Al encender la luz, mis ojos se dirigieron instintivamente al espejo. Me quedé paralizado. El espejo estaba empañado, no por el vapor de una ducha, sino por una fina capa de condensación que parecía el rastro de una respiración pesada. En la esquina del espejo, pegada con una humedad viscosa, había una fotografía Polaroid. Con manos que no podía controlar, la despegué. No era ninguna de las fotos que yo había tomado en la calle. Era una toma desde el interior de mi propio armario, capturada mientras yo estaba de espaldas cerrando la puerta del departamento hace apenas unos segundos. En la imagen, la figura pálida estaba agachada justo detrás de mí, con sus dedos largos rozando mi nuca. En la parte inferior de la foto, escrita con una caligrafía temblorosa y una tinta negra que aún parecía fresca, había una sola frase: gracias por el recuerdo. En ese momento, la luz del baño parpadeó y se apagó. En la oscuridad absoluta, escuché el zumbido familiar de un motor mecánico de cámara y el clac de una foto siendo expulsada justo detrás de mi cabeza.